Hola mis amados, buenos días. Todos un feliz y muy bendecido sábado. Saben, el sábado pasado quise presentarles este tema, pero por problemas de salud pues no fue posible, así que lo pospuse para este sábado. Pero queridos, sin explicación alguna, el día miércoles amanecí con fiebre y malestar en todo el cuerpo. Y aunque aún no me siento bien del todo, pues propuse en mi corazón compartirles en el día de hoy esta verdad. Y qué mejor que este día, mis amados, ¿verdad? Día santo del Señor. Miren, gracias a Dios, no soy un hombre enfermizo, por eso llegué a la conclusión que hay un poder invisible que no está nada contento conmigo por las verdades que les presento a ustedes y ha tratado por todas las formas silenciarme o impedir que les presente esta verdad y todas las demás que he presentado anteriormente, porque aquí desenmascaro todos sus planes. Así que el diablo no está nada contento conmigo, queridos. Pero así como se expresó David en el Salmo 27, me expreso hoy yo también de la misma manera, diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? Pues los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Pues ¿qué pasó con ellos? Pues ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, querido, se levante guerra, yo estaré confiado, porque Jehová peleará mis batallas por mí, queridos. Y eso me lo confirma Josué capítulo 1, verso 9 e Isaías capítulo 41, verso 10. Me confirman todo lo que le acabo de decir. Así que la confianza en Jehová es muy importante en la vida de cada cristiano. Miren, mis amados, el tema de hoy tiene que ver con algunas preguntas que me han hecho y decidí responder a estas interrogantes, pero de una manera pública y no individual como pensé hacerlo al principio. Y estas interrogantes, mis amados, que me han enviado algunas personas, tienen que ver con Babilonia y otras sobre la gran ramera. Así que algunos me han preguntado cuál es la iglesia o las iglesias que representan a Babilonia en la actualidad, y otros han sido un poco más directos porque me han preguntado sobre quién es en realidad la gran ramera. Y aunque sé que muchos de ustedes conocen estos mensajes a la perfección, también sé que existen muchas personas más, tanto dentro como también fuera del pueblo de Dios, que no entienden nada sobre lo que nos anuncian estos tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14. Y queridos, si no logran entender el mensaje del primer ángel, mucho menos entenderán el segundo y el tercer mensaje del cual nos habla Juan allí en el capítulo 14 de Apocalipsis. De todas maneras, voy a responder a las preguntas que me hicieron con respecto al mensaje anterior y quiero compartir con ustedes esta respuesta que preparé para estas personas. Las interrogantes son: ¿quién es en verdad Babilonia y quién es en verdad la gran ramera? Miren, mis amados, en Apocalipsis 14:8 nos dice el segundo ángel que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿por qué razón va a caer Babilonia? Esto debemos interpretarlo, mis amados, como una advertencia cargada con mucho amor que nos trae nuestro Señor Jesús a través de Juan sobre la caída espiritual de todas las iglesias que hoy día se encuentran rechazando la verdad bíblica y además se han unido al mundo a través de las tradiciones que poco a poco han venido absorbiendo como esponja seca. Desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás, yo diría que exactamente desde los días de Constantino el Grande.
Y Babilonia en este contexto pues no se refiere a una ciudad literal, sino que se refiere a un sistema religioso apóstata que ha mezclado la verdad con el error, promoviendo de esa manera, ¿qué cosa? Pues las falsas doctrinas que hoy las iglesias a nivel global tienen como práctica, queridos. Y para entender mejor todo esto, tenemos que trasladarnos ¿a dónde? Pues al capítulo 17 de Apocalipsis, porque allí se describe claramente el panorama de una coalición, el panorama de una alianza o una unión global, donde todos los reyes de la tierra, juntamente con la gran ramera, las hijas de la gran ramera, todos los comerciantes de este mundo y toda la humanidad, excepto un pequeño grupo, pues se unirán en una sola voz para hacer algo. Claro está, la gran ramera será la gran protagonista principal de este gran evento. Y es aquí que al unirse todos estos poderes, entonces obtienen un nombre, y ese nombre es Babilonia, poniéndose de manifiesto que lo que sucedió en el pasado con la Babilonia literal construida por Nimrod, el protagonista principal de la Babilonia antigua, un hombre prepotente, un hombre rebelde y apóstata, pues sucederá con esta Babilonia espiritual, pero con un protagonista que trae el mismo espíritu de rebeldía y apostasía de Nimrod. Y este protagonista es conocido aquí en el Apocalipsis como la gran era, donde más adelante la identificaremos y así saldrán de la duda las personas que se han contactado conmigo, preguntándome quién es esa gran ramera. Así que, de cierta manera, ya respondí a la primera interrogante, basándome en lo que dice Apocalipsis 17, pues que la Babilonia espiritual se está construyendo y no es que se va a construir en el futuro, sino que eso está sucediendo en este mismo instante, queridos. Pues se está construyendo a partir de una unión que ha venido fomentándose o promoviéndose cada vez más entre los poderes de la tierra, tanto religioso como seculares, para hacerle la guerra ¿a quién? Pues para hacerle la guerra a nuestro Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos. Y por ende, a su verdadero pueblo, aquellos que siguen al Cordero de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vamos a leer el trozo bíblico que nos confirma esto. Dice Juan aquí en Apocalipsis 17 del 1 al 6. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sigue diciendo Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. También en Apocalipsis 18, verso 3, Juan vuelve a identificar a la gran ramera de la misma manera. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora bien, queridos,
Vamos a desenmascarar a esta gran ramera para que aquellos que aún tienen dudas la acaben de conocer. Pero antes, tienen que saber, mis amados, que el nombre mujer en Apocalipsis simboliza algo. Así que aquí en Apocalipsis se hace mención de dos mujeres. Una la encontramos en el capítulo 12, que representa a una mujer pura y santa, y la otra está aquí en Apocalipsis 17, que representa a una mujer prostituta. Y ambas simbolizan a dos iglesias, definitivamente. En el capítulo 12, la mujer que aparece allí es la iglesia verdadera de Jesús, y la iglesia que representa a Satanás en esta tierra es la mujer del capítulo 17, que es precisamente en este capítulo 17 que se nos habla sobre sus características. Dice allí que es una mujer ramera, y esto representa simbólicamente, como les acabo de decir, a una iglesia apóstata. Dice además que esta mujer ramera está sentada sobre muchas aguas, lo cual significa que tiene dominio global sobre toda la humanidad. Dice que es una mujer que sostiene relaciones ilícitas, que fornica con los poderes políticos del mundo. Dice que es una mujer que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Dice que es una mujer que está vestida, cuyos colores predilectos son el púrpura y el escarlata. Dice que es una mujer rica y ostentosa, pues se encuentra ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. Dice que es una mujer que tiene hijas que nacieron de ella, y que esas hijas actúan de la misma manera que la madre. Dice que es una mujer que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, etcétera, 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 queridos. Y sé que aún identificándola con todas esas características, muchos todavía tienen la duda, ¿verdad? Pero vamos a seguir buscando evidencias para que al final puedan entender el panorama y queden convencidos, mis amados, quién es en verdad esta mujer que se habla aquí en Apocalipsis 17, que por cierto representa una iglesia apóstata, a la iglesia que representa a Satanás en esta tierra. Miren, existen tres competidores geopolíticos que llevan años luchando por la supremacía a nivel global. Y estos poderes son el comunismo, que a pesar de que ya no se ven muchos países comunistas desde el desmantelamiento de la antigua Unión Soviética, pues todavía los pocos que quedan siguen ejerciendo su poder, buscando de esa manera la supremacía mundial, como China y Corea del Norte, que son superpotencias a nivel mundial. Está también el capitalismo, y algunos se van a asombrar cuando escuchen el tercer poder, pues es el catolicismo, queridos. Así que están estos tres poderes buscando la supremacía mundial. Cada uno de ellos tiene en mente un plan para que exista un solo gobierno a nivel mundial. Y su competencia consiste en dominar y administrar un nuevo sistema que reemplace al decadente sistema que llevamos viviendo por siglos. Y la pregunta para muchos tal vez será, ¿y quién ganará? Y bueno, mis amados, solo los verdaderos estudiosos de la Biblia y aquellos que verdaderamente se han puesto en las manos de Dios para ser guiados por su Espíritu saben qué poder tomará el control dentro de muy poco en este mundo. Miren, para ir aclarando las cosas y entender mucho mejor esto, existió un hombre llamado Malachi Martin o Malaquías Martin. Este hombre fue un sacerdote jesuita y un erudito del Vaticano. Pues él llegó a escribir varios libros, pero entre ellos hay uno que es bien escalofriante, que se llama Las llaves de esta sangre. Así que este hombre vivió y experimentó en carne propia lo que se maquina dentro de ese sistema. En este libro, él afirma que habrá un nuevo orden mundial y que en este gobierno mundial
su líder será nada más y nada menos que el papado. Así que no será ni el capitalismo, ni mucho menos el socialismo. Dice él en su libro lo siguiente, refiriéndose a estos tres poderes y afirmando que será el catolicismo el ganador. Dice así. Aquí pueden ver el libro en PDF, Las llaves de esta sangre. Y vamos a ir. Quiero que miren la página 11. Aquí en la página 11 vamos a ver que dice: la competencia es intensa porque ahora que se ha iniciado no hay forma de revertirla ni de detenerla, sin reglas que la limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. La competencia comenzó y continúa como un asunto que presenta tres aspectos, porque ese es el número de rivales con suficientes recursos como para establecer y mantener un nuevo orden mundial. Así que este libro, esta cita de él la encontramos en su libro Las llaves de esta sangre, en la página 11 y 12. Y queridos, de todos los papas que han existido en la historia, solo 3 papas se destacan por luchar incansablemente en unificar al mundo. Por ejemplo, los papas Juan XXIII y Juan Pablo II impulsaron la diplomacia y el entendimiento internacional en sus respectivas épocas. Pero el que más se destacó hasta la fecha por unificar al mundo fue el Papa Francisco. El Papa Francisco luchó por consolidar una relación más fuerte entre las naciones. Habló sobre abrir todas las fronteras para que la inmigración fuera libre, y todo esto suena muy bonito, ¿verdad? Todo esto suena excelente. Y cuando los pobres de la tierra lo escuchaban hablar, pues lo aplaudían y lo apoyaban, sin darse cuenta, queridos, que detrás de todo esto hay un objetivo mucho más profundo, porque al no existir fronteras entre las naciones, el mundo se uniría en un solo sentir, y de esa manera le sería más fácil al papado lograr su cometido, pues ser la cabeza de la misma manera que lo fue cuando en el pasado, entre los años 538 y 1798. Así que se murió este Papa Francisco, pero regresó otro con nuevas ideas. Claro está, para lograr el mismo objetivo, pero con otra estrategia. Y esa otra estrategia es, sin duda alguna, para unificar a todas las naciones y llevar a cabo el tan esperado nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, mis amados, sí o sí se va a hacer realidad, porque Jehová lo va a permitir, ya que es parte de las profecías bíblicas. Miren, volvamos a la palabra de Dios aquí en el capítulo 17 para seguir profundizando más sobre la gran ramera que será la protagonista de este nuevo orden mundial que logrará unificar a todas las naciones. Ya sabemos que una mujer en Apocalipsis simboliza una iglesia, y la mujer de la cual se habla en Apocalipsis 17 simboliza o representa a una iglesia apóstata. ¿Y qué significa esto? Pues que esta iglesia desviaría los verdaderos principios y enseñanzas que se encuentran aquí en la palabra de Dios.
poniendo por encima de los principios bíblicos las tradiciones del mundo y llevando así a grandes multitudes a los errores doctrinales. Además, se considera una iglesia apóstata porque esta iglesia ha alterado la ley de Dios. Y ustedes saben cuál es esta iglesia que incluso fue capaz de eliminar el segundo mandamiento de su Biblia. Y todo porque aquí Jehová prohíbe la idolatría. Y como ellos tienen sus templos llenos de ídolos, pues no podían tener ese mandamiento ahí. Es por eso que lo eliminan, queridos. ¿Y cuál es esa iglesia? Yo estoy seguro que muchos saben cuál es la iglesia, pero hay muchos otros ignorantes que no saben qué iglesia es. Pues es la iglesia católica, mis amados. No existe otra, queridos. Miren, segundo punto que nos describe aquí Apocalipsis 17 sobre la gran ramera, dice que esta iglesia tiene dominio sobre todas las naciones. ¿Qué iglesia tuvo dominio sobre todas las naciones en el pasado por un periodo de 1260 años y que según Apocalipsis 13 volverá a tomar el dominio nuevamente, aunque no por 1260 años nuevamente, pero sí por un corto periodo de tiempo? Pues la iglesia católica, queridos. Y saben algo, mis amados, muchos a través de la historia han tenido dudas sobre si la iglesia católica es en verdad el anticristo, es en verdad el cuerno pequeño, Babilonia la grande, la gran ramera, el dragón de Apocalipsis 12 que persigue a la mujer en el desierto y la bestia de Apocalipsis 13. Así que todavía hoy día, a pesar de los tantos mensajes que por años se han predicado apoyados en las profecías bíblicas y en la historia, de que la iglesia católica simboliza o representa todos estos poderes, hay muchas personas que dudan sobre esta verdad. Pero sin embargo, mis amados, podemos ver a lo largo de la historia cómo personas que estuvieron dentro de ese sistema papal han declarado sin pelos en la lengua que el Vaticano, el papado o la iglesia católica es sin lugar a dudas la institución que menciona tanto el libro de Daniel como el Apocalipsis. Ya pudimos ver un extracto de lo que escribió Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre. Y este hombre no fue cualquier persona allí, porque fue un sacerdote jesuita y un erudito del Vaticano. Así que llegó a conocer a profundidad todas las maquinaciones que trama ese sistema, que por eso es que él toma la decisión de renunciar en el año 1965. Después de ver todas las maquinaciones que se llevaron a cabo en el Concilio Vaticano II. Léanse este libro, léanse el libro Las llaves de esta sangre. Lo pueden encontrar gratis en formato PDF en el internet, pero también lo pueden comprar en Amazon y en otras páginas sociales. Y también léanse el libro sobre los jesuitas, escrito también por Malaquías Martín. Y estoy seguro que después de leer estos libros, muchos dejarán de dudar si la iglesia católica es o no la gran ramera que habla Apocalipsis. Pero podemos ir, queridos, podemos irnos un poco más lejos, un poco más allá, un poco más atrás. Podemos irnos al siglo XVI y ver qué dijo un hombre que se formó en esta institución y luego se salió de ella por todo lo que vio. Y este hombre fue Martín Lutero. Escuchen lo que llegó a expresar. Escuchen, me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la del diablo. Mis amados, cuando este hombre se expresó así es porque indudablemente vivió en carne propia todas las maquinaciones y maldades de este sistema. No por gusto se levantó en una sola voz contra la Iglesia Católica y formó aquella revolución que muchos conocen. Miren, mis amados, Juan en su primera y segunda carta menciona esta palabra, el anticristo, haciendo alusión que vendría un poder que ocuparía el lugar de Cristo. ¿Y a quién tenemos como intercesor de la humanidad en esta tierra que hasta perdona pecados y todo? Pues al Papa, ¿verdad? Y a los sacerdotes católicos. Eso quiere decir que el papado tomó el lugar de Cristo.
Pablo también menciona al anticristo allí en segunda de Tesalonicense capítulo 2, pero lo describe como el hombre de pecado, que se opondría a Cristo y tomaría su lugar. Juan en Apocalipsis 13 nos presenta una bestia que sale del mar, que busca el control del mundo y a la vez es asociada con el número 666, el anticristo. En Marcos capítulo 13, verso 14, se habla de la abominación desoladora, un evento que está relacionado con la aparición del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos, pudiera buscarles muchas más evidencias bíblicas. Miren, otro reformador que salió de ese sistema papal y luego se convierte en colaborador bien cercano de Martín Lutero fue Felipe Melanchthon o Melanchthon. Y escuchen lo que expresó sobre la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: el pontificado romano con todo su orden y reino es el mismísimo anticristo. Otro reformador más fue Juan Calvino. Se expresó así: la cabeza de este reino anatema y abominable en la Iglesia occidental es el Papa. Otro reformador fue Juan Knox. Dijo: el Papa es el mismo anticristo. Y queridos, estos reformadores que les he mencionado vivieron en el siglo XVI, hace cerca de 500 años atrás. Pero en el siglo XVIII también aparece otro más. Este fue Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista. Dijo estas palabras: el Papa, en el sentido más categórico, es el hombre de pecado, porque él representa toda forma de pecado sin medida. Y muchos reformadores más levantaron su voz en contra de esta institución católica. Así que desde hace 5 siglos atrás, nuestro Señor Jesús, a través de su escritura, ha levantado la voz usando a diferentes hombres para desenmascarar al anticristo, a la gran ramera, al cuerno pequeño, a la gran Babilonia, etcétera, etcétera. Y a todos estos hombres le llamaron herejes por sacar a la luz la verdad. Así que no existe mayor prueba histórica que la que ellos declararon en el pasado, a pesar de que los llamaron herejes, sobre la verdad, por decir la verdad de esta institución católica. Miren, hoy día este pueblo, los adventistas del séptimo día, que fuimos llamados a hacer luz en medio de un mundo envuelto en tinieblas, producto del engaño que día tras día crece a nivel global, pues nos llaman también herejes, nos llaman secta, nos llaman falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, queridos, la verdad tenemos que presentarlas a este mundo, aunque nos cueste la vida, de la misma manera que lo hicieron los cristianos en el pasado. ¿Verdad o mentira? Porque nosotros fuimos llamados a cumplir ese cometido. Y sin importar que las demás denominaciones cristianas nos digan herejes, nos digan sectas, hijos del diablo y muchas otras acusaciones más que levantan contra nosotros. Pero de lo que sí estamos seguros es que todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y no reconozca toda esta verdad, pues tristemente recibirá el castigo que Jehová les tiene reservado a todos aquellos que le han hecho la guerra yéndose en contra de su verdad. Y ese castigo vendrá a través de las 7 postreras plagas que en cualquier momento caerán sobre esta tierra, mis amados. Miren, un tercer punto que podemos ver aquí en Apocalipsis 17 sobre la gran ramera, dice que es una iglesia que sostiene relaciones ilícitas con los poderes políticos del mundo. Y yo pregunto, ¿cuál es la iglesia que en el pasado se unificó con los poderes políticos y que hoy día sigue luchando por unir oficialmente la iglesia con el Estado? Ya que ese ha sido su objetivo siempre, porque su poder está en esa unión. La Iglesia Católica, mis amados, no hubiera logrado lo que hizo en el pasado si no se hubiera unido a los poderes políticos, porque sola en sí misma, como iglesia, no tiene poder alguno. Ella tiene que valerse de los grandes poderes de la tierra para poder llevar a cabo su cometido. Y hoy día carece de ese poder,
Y para obtenerlo y llevar a cabo su plan macabro, tiene que lograr unirse con los poderes políticos de todo el planeta nuevamente. Y lo va a lograr porque así lo dice la palabra de Dios. Miren, un cuarto punto que nos describe Apocalipsis 17 sobre la gran ramera es que es una iglesia que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. La Iglesia Católica le enseña al mundo a adorar ídolos. Les ha hecho saber que el Papa es el vicario de Cristo. Por lo tanto, según ellos, el Papa tiene poder para perdonar pecados. La Iglesia Católica le enseña al mundo que el día de reposo ya no es el sábado, sino que es el domingo, y reconocen que ellos mismos tuvieron poder para cambiarlo. La Iglesia Católica enseña la Eucaristía. La Iglesia Católica enseña el bautismo por aspersión. La Iglesia Católica enseña la veneración a María y a todos sus santos como intercesores, etcétera, 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 querido. Es una lista que no tiene dónde parar. Dice Apocalipsis que la Iglesia Católica le da a beber a todas las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Quinto punto que podemos encontrar aquí en Apocalipsis 17 sobre la gran ramera, dice que es una iglesia cuyos colores predilectos son el púrpura y el escarlata. ¿Quiénes se visten así hoy día? Pues los sacerdotes católicos, queridos. Un sexto punto que encontramos en Apocalipsis 17 sobre la gran ramera es que es rica, ostentosa y ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. Indudablemente es la Iglesia Católica, queridos. Miren este artículo que les voy a presentar aquí. Leemos. El oro de la Iglesia Católica es la mayor reserva del mundo. Y este artículo lo hacen presentando primeramente una cita bíblica que encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 5, donde dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ahora dice que la Iglesia Católica Romana controla aproximadamente 60.350 toneladas de oro, el doble del tamaño de las reservas oficiales de oro en todo el mundo. Aproximadamente el 30.2% de todo el oro extraído. Dice que constituye el mayor tesoro en la historia de la humanidad, en más de 1.245 billones en dinero. Dice que durante la mayor parte de los últimos 1000 años, la Iglesia Católica ha tomado una posición dominante que le ha permitido controlar los mercados de oro en todo el mundo. Y entre los siglos XVI y XVII pudo controlar todo ese oro. Y dice aquí que lo que queda claro es que con esta gran acumulación de oro, la Iglesia Católica podría sacar del hambre a varios países y mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Y termina este artículo con otra cita bíblica que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Dice que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente a la ruina y a la destrucción. Querido, definitivamente es una verdad irrefutable, ¿verdad? La Iglesia Católica es sin duda alguna la gran ramera. Miren, séptimo punto que podemos sacar de aquí de Apocalipsis 17 que describe como la gran ramera es que tiene hijas que nacieron de ella y esas hijas actúan igual que su madre. Perdón. ¿Y quiénes son esas? Aquí muchos se... porque en estos momentos forman parte de esas iglesias que se consideran ser hijas de la gran ramera o de la Iglesia Católica. Pues tristemente, mis amados, son todas aquellas iglesias que se encuentran hoy día guardando un día falso como el Día del Señor, en lugar de guardar el sábado instituido por desde el mismo principio de la creación. Son todas aquellas iglesias que creen en un rapto secreto, que creen en la inmortalidad del alma, que creen en una vez salvo, siempre seremos salvos, que creen que los mandamientos de Dios ya no es necesario guardarlos porque Cristo con su muerte los abolió en la cruz
y que ahora están viviendo un nuevo pacto. Así que si te identificaste, mi amado, sal de ahí, por favor. Porque Cristo te lo está pidiendo. Jesús te dice allí en Apocalipsis 18:4, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes, ¿qué cosa? Las terribles plagas que le vendrán. Y mi amado querido, este llamado que nos hace Jesús a través de Juan es un llamado profético para todas aquellas personas que han creído en Él y le buscan de sincero corazón. Un llamado cargado de amor para que se separen de la corrupción de Babilonia y así eviten participar de ¿qué cosa? De los juicios que Jehová traerá sobre esta institución católica y todas sus hijas por creer en ella. Un octavo punto que podemos encontrar aquí en Apocalipsis 17, que describe a esta iglesia como la gran ramera, es que tiene sus manos manchadas con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué hizo la iglesia católica en el pasado? En ese periodo de supremacía papal, durante esos 1260 años. ¿Tienen idea ustedes de cuántos cristianos fueron asesinados salvajemente por la iglesia católica? Miren, si me pongo a mencionarles todos los asesinatos salvajes y sin escrúpulos alguno que la Iglesia Católica cometió contra los santos de Dios, necesitaría mínimo de 3 a 4 horas para decírselo detalladamente. Mis amados, creo que no quede ningún tipo de dudas en cuanto a quién es la gran ramera que describe Apocalipsis 7. Así que la espiritual está formada por todos los poderes políticos y religiosos de todo el planeta, donde su líder es sin duda alguna la gran ramera. Y esta gran ramera acabamos de confirmar que es sin duda alguna la Iglesia Católica. Así que no existe otra, queridos. Y para aquellos que no estudian la palabra de Dios y solo escuchan a sus falsos maestros y por ende amplían su conocimiento a través de estas falsas enseñanzas, pues antes de terminar les voy a decir qué va a pasar con la Iglesia Católica y con todas sus hijas si es que no se arrepienten a tiempo. Según el libro de Apocalipsis, Jehová tendrá la última palabra cuando le permita a la gran ramera por un breve corto tiempo, llevar a cabo su plan macabro. Porque en Apocalipsis 16 vemos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios que traen los ángeles y son vaciadas una tras de otra. Léanse, queridos, léanse Apocalipsis 16 y reflexionen en lo que lean ahí, porque esto no es juego de muchachos, mis amados. Y sabemos que dentro de la Iglesia Católica y dentro de todas sus iglesias hijas, hay muchos que buscan a Jehová de sincero corazón. Y para eso Jehová tiene preparado un pueblo para que adviertan a esas personas salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando se comience a derramar la primera copa, queridos, escucha, cuando se comience a derramar la primera copa de las 7 postreras plagas, ya la suerte de la humanidad estará echada. Los libros han sido cerrados en el cielo y se cerró la gracia para todos aquellos, para esta humanidad, querido. Así que hoy es el día de arreglar tus cuentas con Jesús. Y si te encuentras dentro de Babilonia, salte de ahí, querido. Y antes de terminar, quiero leerte estas palabras de la sierva de Dios, Ellen G. White, que encontramos en su libro El conflicto de los. Dice así: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos
los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea y obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución por parte de... Mis amados, espero que esta corta explicación haya sido de gran ayuda para todos los que me escribieron sobre la duda que tenían y que también otros puedan reflexionar en la misma y tomen sus propias conclusiones y a la vez decisiones en su vida. Jehová les bendiga y les guarde siempre. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video.